puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Quiero compartirles un tema acerca de una palabra que el Señor Jesús predicaba en el monte Hermón. Estaba enseñando las bienaventuranzas. Y quiero por favor que me acompañes a Mateo capítulo 5, versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Viendo la multitud, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Recuerde que al Señor Jesús lo seguía todo tipo de personas. Habían personas que venían por un interés. Recuerde que al Señor lo seguían las multitudes, los simpatizantes, los seguidores y los discípulos. 4 grupos diferentes de personas. Normalmente las multitudes, cuando venían al Señor, que es lo que pasa con la iglesia actual hoy, las multitudes van buscando algo. Muchas veces las multitudes venían a Cristo por un milagro, venían a Cristo por una sanidad, venían a Cristo porque les daba comida, venían a Cristo porque necesitaban aliento, pero normalmente en las multitudes no encontramos a veces una verdadera conversión. Las multitudes van y vienen, por eso uno no se debe emocionar por las multitudes. Realmente las multitudes están en muchos aspectos, están donde más les conviene. Y en este caso las multitudes venían donde el Señor porque de alguna forma u otra les convenía estar con Él. Pero recuerda que cuando el Señor comenzó a predicar duro, cuando su mensaje comenzó a cambiar, las multitudes inmediatamente lo abandonaron. Entonces no debemos emocionarnos cuando veamos multitudes, porque esas multitudes, y es algo que yo siempre he dicho con las campañas de milagros, y creo y respeto profundamente a los hombres de Dios, que Dios los utiliza en multitudes con milagros, pero mucha de esa gente recibe la sanidad y nunca más vuelven. Reciben el milagro y se vuelven otra vez a apartar. La multitud a veces tiene ese interés, ¿no? ¿Qué beneficio voy a recibir de parte del Señor? Pero también aquí me habla que vinieron los discípulos. Y qué hermoso es ser discípulo. Porque el discípulo no solo está buscando el bolsillo del Señor, no solo está buscando lo que Dios le pueda dar, sino que también quiere agradarlo y vivir para Él. Recuerde que los discípulos muchas veces tuvieron que pasar situaciones duras y difíciles con tal de estar al lado de su maestro. El discípulo es aquel que está dispuesto a tomar la cruz cada día y seguirlo. El discípulo es incondicional, es la persona que está en las buenas y en las malas. El discípulo es el que sigue sin ver nada. Ese es el discípulo. Y el Señor les va a dar una gran enseñanza a este grupo de personas y lo conocemos como el sermón de las bienaventuranzas. Y dice la palabra del Señor así. Versículo 2 de Mateo capítulo 5. Acompáñenme por favor. Mateo capítulo 5, versículo 2. Dice, y abriendo su boca, ¿qué hizo el Señor? Abrió su boca y les enseñaba diciendo, mire lo que el Señor iba a hacer.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vamos a comenzar a ver las bienaventuranzas. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa feliz. Si usted está copiando allí, quiero que usted lo apunte. Bienaventurado es feliz. La palabra bienaventurado también significa bendito, bendito, bendito. Pero la traducción más cercana es feliz. Dice la palabra, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es un pobre de espíritu? Yo he escuchado gente con esta versión y no saben qué es un pobre de espíritu. Algunas personas se imaginaban que un pobre de espíritu de pronto es una persona con algún tipo de deficiencia, algún tipo de situación, digámoslo, motriz o mental. ¿Ese es un pobre de espíritu? No. La Biblia, cuando me habla de pobre de espíritu, es una persona que es humilde en su espíritu. Es una persona sencilla. Es una persona que reconoce que tiene necesidad de Él. Cuando la Biblia dice que es pobre de espíritu, no es una persona corta, sino es una persona humilde. Humilde. Nada más difícil que trabajar con un altivo. Nada más peligroso en el reino de los cielos que una persona arrogante, orgullosa. Una persona orgullosa, le quiero contar, que impide el fluir del Espíritu Santo. Porque si yo sirvo a un Dios que es humilde, entonces tengo un grave problema si yo soy una persona altiva, arrogante, orgullosa y prepotente. Le voy a decir algo, solo un aspecto de lo que la palabra de Dios me habla de la altivez. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, no me vaya a embolatar Mateo 5, Santiago 4, versículo 6, dice, pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios con los soberbios? Los resiste. Una cosa es que a nosotros nos resista el diablo. Una cosa es que el diablo se meta con nosotros. Otra cosa es que el Dios de los cielos todopoderoso nos resista. Entonces cuando habla en las bienaventuranzas y dice bienaventurados, felices los pobres de espíritu, está diciendo los humildes de espíritu. Los humildes. Te lo voy a leer en otra versión, este mismo pasaje. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Se dan cuenta de qué? De la necesidad que tienen de Él. La palabra de Dios para todos, la PDT, dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Te la voy a repetir, la PDT, palabra de Dios para todos. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Un pobre de espíritu es una persona humilde, es una persona con un espíritu humilde, enseñable. A mí me da mucha tristeza cuando veo gente altiva que quieren hacerte creer que ya son humildes, pero siguen siendo altivos. A la menor oportunidad, a la menor situación, aflora de nuevo ese orgullo, esa arrogancia. Aflora de nuevo el pavo real que muestra sus plumas de colores. Bienaventurados, felices, dice la palabra, los humildes. Entre más humilde seas. Ahora aquí la humildad no la condiciona el factor dinero. Está hablando de una humildad de corazón. ¿Sabe? Hablarle a alguien humilde es agradable. Me gusta hablar con gente humilde. ¿Sabe que el humilde, cuando tú le vas a enseñar algo, aunque él ya lo sepa, se deja enseñar? El altivo te dice, yo ya lo sé, yo ya lo conozco, yo ya lo hice, yo ya lo viví. No se deja enseñar. Qué agradable es
tratar con gente humilde de espíritu, que no tienen pretensiones, que no son arrogantes, que no están buscando fama, que no quieren figurar, que no quieren posición en la tierra, porque saben que el que se haga más pequeño en la tierra será el más grande en el reino de los cielos. Y la palabra está diciendo, si tú eres un humilde de corazón, humilde de espíritu, si tú eres un pobre de espíritu, entonces serás feliz en la tierra. Pero no solo serás feliz en la tierra, sino que la promesa futuro dice, porque de ti, de ellos, será el reino de los cielos. Una persona humilde agrada a Dios. ¿Sabe que hay una historia que a mí me impacta mucho cuando hablo de la oración? Y esta historia me habla de dos hombres que fueron a orar. Dos hombres. Y estos dos hombres, ambos tenían pecados delante del Señor. Ambos estaban haciendo lo malo delante del Señor. Pero la actitud del uno y la actitud del otro era tan diferente. Había uno que era un fariseo, era un hombre importante. Era un hombre que ante los ojos de los demás tenía fama, tenía prestigio, porque los fariseos se jactaban de enseñar la palabra, se jactaban de cumplir los mandamientos. Ante los ojos de los hombres, estos fariseos lo hacían, pero ante los ojos del Señor no. Y sabe, este hombre va al templo a orar y se encuentra allí con un publicano. El publicano era un hombre judío que le trabajaba al imperio romano y le cobraba impuestos a sus propios hermanos judíos. O sea que un publicano era alguien que tenía dinero de ganancias deshonestas. Obtenía su riqueza oprimiendo a sus propios hermanos judíos. Y se encuentra lo mejor de la sociedad judía, un fariseo, un hombre predicador de la palabra, un hombre que tenía una apariencia religiosa, un hombre que ante los ojos de los demás era inmaculado, y se encuentra en el mismo lugar con un publicano. Normalmente los publicanos eran detestados por los propios judíos, porque le servían al imperio romano, porque eran considerados traicioneros y porque aparte de eso los oprimían con los impuestos. Lucas capítulo 18, versículo 9, dice la siguiente enseñanza. No se vaya de Mateo 5, por favor. Dice, parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Dónde van a ir estos dos hombres? A la casa de Dios, al templo, a orar. Ambos iban al mismo lugar, ambos tenían la misma motivación en su corazón, vamos a orar, pero ambos, cada uno tenía un espíritu diferente. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire, aquí hay algo clave que usted debe subrayar. Él oraba consigo mismo. Él no estaba orando a Dios. Él estaba haciendo una oración para él. Hay gente que ora con ellos mismos, pero no oran con Dios. Este hombre creía que le hablaba a Dios, pero en realidad sus oraciones no eran escuchadas por él. ¿Cómo oraba este hombre? Primero se puso en pie para ser visible, porque al altivo le gusta ser visible. Al altivo le gustan los halagos, al altivo le gusta figurar, al altivo le gustan los títulos. Entonces este hombre se pone en pie y todo mundo lo miró, lo observó en un lugar donde la gran mayoría de la gente estaba puesta de rodillas. Se puso en pie y va a orar con él mismo de esta manera, dice la Biblia. Dice, Dios, te doy gracias. Mire la oración de alguien altivo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. El altivo siempre se compara y el altivo siempre se cree mejor. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y comienza a hacer un listado de lo que él cree que no es. Ladrones, el publicano que era un ladrón, injusto, adúltero,
ni aún como este publicano. Cuando tú comienzas a compararte con otros y te crees la última Coca-Cola del desierto, la última agua de panela del 18, cuando te crees lo último, cuando te crees el más ungido, cuando te crees el más santo, hermano, entraste en un campo peligroso, el campo de la altivez de espíritu. Entraste en un campo que puede traer sobre tu vida quebrantamiento. Este hombre va a orar, pero en vez de exponer su propio corazón, pero en vez de sacar su propia basura delante del Señor, comenzó a compararse. ¿Sabe? Cuando yo tengo consejerías con gente altiva y uno les va a hablar de algo malo que hicieron, ¿sabe cuál es el argumento de esa persona? Comienza a compararse con otros. Pastor, pero ¿por qué usted me regaña a mí por esto? Pero es que mire el hermano tal lo que está haciendo. Siempre el altivo se compara con otros para justificarse. No reconoce su propio error. No dice, sí, pastor, yo he fallado, yo estoy haciendo algo malo, quiero cambiar. No, él se justifica como este fariseo. El fariseo primero comenzó orando diciéndole a Dios, gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, yo soy diferente. Yo quiero contarle algo de mi vida. Yo he entendido que simple y llanamente yo soy un pecador redimido. Eso soy yo. Yo no soy mejor que nadie. Ni siquiera soy el más capacitado. Ni siquiera sé por qué Dios me puso como pastor. Ni siquiera lo sé. Dios me guarde, me ampare, me libre o me favorezca de creerme mejor o mayor que alguno de ustedes. El altivo se cree mejor. Ahora, él comienza a comparar y a decir, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, pero lo último, la tapa es, pero ni siquiera soy como este publicano. O sea, el publicano era de lo peor que había allí. ¿Qué hace luego una persona altiva? Primero, eleva su ego y luego se basa en sus obras. Versículo 12. Entonces le dice a Dios como si Dios no lo supiera, pero recuerde que él está hablando con él mismo y él está hablando a su propio ego y le está diciendo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire, ante los ojos de cualquier cristiano evangélico, este hombre era tremendo. Wow, no era ladrón, no era adúltero, no era mentiroso. Y aparte de todo, diezma de todo lo que se gana, diezma. Y aparte de todo, ayuna 2 veces a la semana. Tremendo hombre ante los ojos de los demás. Ahora, yo no estoy diciendo a usted que no diezme, que no ayune, que no haga lo malo. No, hágalo. Pero si lo vas a hacer para que los demás te vean, estás teniendo la motivación incorrecta. Si tú das un diezmo pensando en que el pastor o quien sea que se dé cuenta te va a felicitar, hermano, estás perdiendo tu dinero. Este fariseo no solo se comparó con los demás hombres, no solo dijo que no era como el publicano, sino que también sacó a relucir aparentemente sus buenas obras. Esto es lo que se llama una persona altiva. Pero aquí vamos a ver lo que es un pobre de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Una persona humilde, una persona que reconoce su necesidad de Dios. Versículo 13. Por otro lado, allá en una esquina estaba el publicano. ¿Cuál era la actitud del publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, estaba lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba haciendo el publicano? Estaba por allá humilde, diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo soy de lo peor. Sé propicio, ayúdame, soy un pecador, Señor. Dice que se golpeaba el pecho y decía, Señor, yo no soy bueno, Dios. Estaba reconociendo porque tenía ¿qué? Un espíritu humilde. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Versículo 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Escúcheme, por favor. ¿Quién descendió? Recuerde que los dos subieron a Jerusalén. Jerusalén está sobre una colina. Descendieron a orar los dos. Los dos fueron a buscar al mismo Dios. Fueron al mismo lugar y fueron a hacer exactamente lo mismo. Pero uno recibió el perdón y el otro se fue tal cual como llegó. ¿Por qué razón? Por la actitud de su corazón. Dice la palabra que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Y luego dice el Señor Jesús, terminando esta enseñanza, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tal vez la humillación que estás pasando hoy en tu vida es la consecuencia directa de tu altivez, de tu orgullo, de tu prepotencia, de tu arrogancia. La Biblia dice, volvamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados, felices los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le voy a contar esto. ¿Por qué es el reino de los cielos de los humildes? Porque una persona altiva no podrá reconocer su necesidad de Dios, y al no reconocer su necesidad de Dios, entonces no podrá ser salvo. Proverbios capítulo 18, versículo 12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Cuando usted se eleva, viene quebranto. Cuando usted se humilla, viene exaltación. Dios, lastimosamente, por su propia naturaleza, no se relaciona con gente altiva. ¿Sabe qué dice Proverbios 16, 18? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Bienaventurados, felices los pobres de espíritu, los humildes, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Ellos entrarán al reino de los cielos. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Si tú eres humilde de espíritu, serás feliz en la tierra. Y no solo eso, también entrarás al reino de los cielos. Segunda bienaventuranza, versículo 4 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La Biblia dice felices los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. ¿Sabes? El Espíritu Santo, la palabra que lo define a él es Paracletos. Y esta palabra significa el consolador, el ayudador. Nosotros, los seres humanos, nos guste o no nos guste, tendremos que atravesar momentos de lloro, momentos de dolor, momentos de profunda angustia en muchos casos. Pero ¿sabes algo? El Espíritu Santo está allí para consolarte. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ellos recibirán consolación. Si tal vez estás atravesando un momento difícil de tu vida, estás atravesando una estación de luto, de duelo, de pérdida, el Espíritu Santo está allí para ti, para que tú le digas, ven por favor y consuélame. Él es el único que podrá levantarte en este momento de dificultad. Él es el único que puede secar tus lágrimas. Él es el único que puede sanar tus heridas. Espíritu Santo, ven. Y la Biblia dice esto, bienaventurados, felices los que lloran. ¿Sabe esto? Hay dos tipos de quebrantamiento. Un quebrantamiento para muerte y un quebrantamiento para vida. Hay dos tipos de dolor, un dolor para muerte y un dolor para vida.
Cuando Dios quebranta a sus hijos es para vida. Cuando Dios hace que sus hijos sufran por alguna razón, es para que se enderecen, es para salvarles, es para bendecirles, es para formarles. Y si tú hoy estás atravesando un valle de lágrimas, si tal vez hoy estás pasando un momento difícil, quiero decirte, el Espíritu Santo te va a consolar. El Espíritu Santo te va a sacar adelante. El Espíritu Santo te va a dar las fuerzas que en este momento piensas que ya no tienes. Felices los que lloran. ¿Y cuál es la promesa? Ellos recibirán consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona mansa es una persona tranquila. Una persona mansa es una persona que no se deja provocar. ¿Sabe? El Señor Jesús dijo de Él mismo lo siguiente en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué era el Señor? Manso y la primera bienaventuranza, humilde de corazón. ¿Sabe? Muchos de nosotros no tuvimos mansedumbre. Y a muchos de nosotros, y en mi caso particular, nos tocó luchar contra la ira. La ira es bien peligrosa. La ira puede hacer que una persona buena se convierta en segundos en una persona mala. La ira puede hacer que un hombre maltrate a sus hijos, a su esposa, que un hombre iracundo golpee a alguien en la calle. La ira puede provocar cosas nefastas. Y el Señor dijo, ustedes están trabajados y cargados, tomen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Usted se imagina todas las provocaciones que el Señor Jesús tuvo que pasar? ¿Usted se imagina a los fariseos a toda hora provocándolo, a toda hora tratando de incitarlo a la violencia? ¿Usted se imagina donde el Señor Jesús hubiese sido como nosotros? ¿Usted se imagina que el Señor Jesús hubiera sido santanderiano? Imagínese lo que hubiese pasado, por Dios. Pero el Señor Jesús no se dejó provocar. Y yo te voy a decir esto, no te dejes provocar. No caigas en la provocación del diablo. Cuando el diablo sabe que algo te exalta, te exaspera, te molesta, más lo va a hacer. Más lo va a hacer. La ira es algo peligroso. Mire, le voy a poner un ejemplo y por causa del tiempo no voy a leer los textos bíblicos, pero le voy a poner un ejemplo. El pecado más grande de Moisés es que era iracundo, pero hay una contradicción. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso que había sobre toda la tierra. Era manso, pero la ira también la tenía en su carácter. Le voy a contar 3 cosas que hizo un hombre manso cuando se llenó de ira. La primera, estaba peleando un egipcio con un hebreo y él se metió en esa pelea y terminó matando al egipcio. Eso hizo que él huyera de Egipto 40 años. Se metió en una pelea. No te metas en peleas. Lo segundo, Moisés sube al monte Sinaí, 40 días está en la presencia de Dios, recibiendo de Dios. Usted imagina, era tan glorioso la presencia de Dios que Moisés, cuando bajaba de allá, tenía que ponerse un velo sobre su rostro porque su rostro resplandecía y la gente no lo podía mirar a la cara. No lo podían mirar a la cara porque era como mirar una linterna gigante. Era como mirar un reflector. Así que cada vez que él venía de allá, la presencia de Dios se le impregnaba a él. Ahora, Moisés baja del monte Sinaí. Dios escribió en unas tablas de piedra los 10 mandamientos, se los entrega a Moisés, le dice, llévalos al pueblo. Y cuando Moisés va llegando juntamente con Josué, escuchan unos ruidos
Y Josué, que estaba siempre pensando en guerra, decía, están atacando al pueblo. Y Moisés dijo, no, yo conozco qué está pasando. Cuando Moisés llega y ve que esta gente en los 40 días de ausencia ha hecho un becerro de oro y lo están adorando, ¿sabe qué hace con ira? Quiebra las tablas de los 10 mandamientos, las quiebra. O sea, Dios las hizo y Él las quiebra. Pero no contento con eso, manda a triturar el becerro de oro, lo manda a pulverizar y le da de tomar este oro a la gente y luego esta gente muere. La ira. Pero el peor error de la ira de Moisés es que ya a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a él que le hable a la peña para que de la peña brote agua. Y Moisés, cansado de la gente y lleno de rabia y lleno de ira, golpea a la peña y Dios le dice, así no era. Y ese error le cuesta a Moisés que Dios lo sube al monte Nebo y le dice, mira la tierra, ahora no entrarás. Vas a morir aquí. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Una persona mansa es pacífica, no pelea con nadie. Ahora, no confundas manso con menso. Claro, todo tiene un límite. Claro que, ay no, entonces me voy a dejar que me roben, que me pisoteen, que... No, todo tiene un límite. El Señor Jesús era manso, pero tenía carácter. No, un momento, ubícate. El Señor Jesús era manso, pero a lo blanco le decía blanco, al que tenía que decirle las verdades en la cara se las decía, pero era ¿qué? Manso. Usted nunca vio al Señor Jesús. ¿Usted se imagina uno ver al Señor Jesús dándose golpes a las manos con alguien? ¡Qué feo! Bienaventurados los mansos, porque de ellos será la tierra. Alcanzo solo a decirte hasta el versículo 6 por hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo voy a dejar aquí, pero te voy a decir esto. Mañana, si Dios nos presta la vida, voy a seguir con este tema de las bienaventuranzas. Te voy a decir esto, si alguien se está metiendo contigo, si alguien te está robando, si alguien puso abogados para quitarte algo, si alguien te ha hecho una injusticia, y la Biblia dice, eres feliz cuando tienes hambre y sed de justicia, porque ¿sabes qué va a hacer Dios contigo? Te va a saciar. ¿Sabes qué es saciar? Cuando uno ya está lleno, cuando uno le ponen comida, como mi mamá cuando me invita a comer, eso es plato con morro, con montaña, y cómase esto, y cómase lo otro, y tenga el postre, y quiere café, y quiere pan, y quiere, yo ya estoy saciado, mamá, no más. La Biblia dice, bienaventurado si hoy tú estás padeciendo injusticia y tienes hambre y sed de justicia, porque entonces serás saciado. Mañana te voy a hablar del Dios de la justicia y del Dios de las venganzas. Padre, te doy gracias, te bendigo y te exalto y pongo delante de ti, Señor, cada uno de los oyentes, declarando que la palabra dará fruto al 100 por 1. Y te pido, Señor, que estas bienaventuranzas puedan ser para mí y que yo pueda ser feliz en la tierra con las promesas en lo eterno.